Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Paddock. Supongo que habréis reconocido a la moto. Es la Honda NSR 500 con la que Mick Doohan dominó durante su carrera deportiva. Es la moto, la famosa moto del Big Bang. Y en uno de los episodios anteriores de Historias del Paddock nos comentasteis que ¿por qué nos hablábamos de lo que vino después del Big Bang? Pues precisamente hoy vamos a hablar de eso. Por cierto, muchas gracias por vuestro apoyo y el seguimiento que estáis dando a este canal. Estamos muy atentos a todas vuestras sugerencias y a todas vuestras ideas. Así que nada, nos ponemos en marcha. Un nuevo episodio de Historias del Paddock. Como vimos en el episodio del Big Bang, ese nuevo motor, ese cambio que introdujo Honda en 1992, enseguida se materializó con grandes resultados y con éxito. Aunque Honda fue la última en conseguirlo, después del título del 92 de Yamaha y el de 93 de Suzuki. En el 94, por fin, como comentábamos, Mick Doohan consigue ganar el título de 500 y gana de forma repetida en el 94, 95, 96. Ese año ya Cribillet está a un nivel muy elevado y le toca bastante las narices a Doohan, las cosas como son. Entonces Doohan decide que hay que hacer un cambio, que tiene que hacer una transformación para poder marcar la diferencia con sus rivales. Y durante el invierno toma una decisión drástica. Va a abandonar el Big Bang y se va a decantar por el motor que terminó llamándose Screamer, el del encendido a 180 grados. ¿Y qué pasa con ese motor? Que era un motor muy agresivo, mucho más puntiagudo y mucho más salvaje que el tradicional Big Bang. Y lo que hizo Doohan fue prepararse físicamente a conciencia durante ese invierno y llegó a ganar 3 kilos de masa muscular. Así que cuando llegó la primera carrera de la temporada, en 1997, Doohan ganó con una autoridad aplastante, dejando a todos sorprendidos por su excelente rendimiento. La temporada 97 con el motor Screamer fue increíble para Doohan. Ganó las dos primeras carreras, ganó en Malasia y en Japón, tuvo que ceder ante Cribillet en el circuito de Jerez, en el primer triunfo de Cribillet en 500, que recordar que el año anterior estuvo a punto de conseguirlo, tenía la carrera en su mano con más de medio segundo sobre Doohan en la última vuelta, pero aquella invasión de pista espontánea, fruto de una confusión, pues le descolocó, se le echó encima a Doohan, le adelantó en la terrible curva 13, que es la curva fatídica para muchos pilotos. Hemos visto muchos finales decididos en esa curva, y Doohan ganó y Cribillet de desesperación, como recordaréis, esa apertura de gas salvaje que le llevó al suelo. Bueno, el caso es que en el 97 Cribillet, la gente se queda en su sitio, afortunadamente, y Cribillet consigue ganar con claridad. Pero será la única alegría que tenga durante todo el año, porque a partir de ese momento Doohan enlazó 10 victorias seguidas, 10. Para colmo de males, Alex tuvo un terrible accidente en Holanda. Tuvo una caída en una de las zonas más rápidas del circuito con la fatalidad de que una de sus manos quedó atrapada debajo de la moto y se la destrozó, con una hemorragia importante. Bueno, fue muy complicado, la verdad, y la temporada de Cribillet quedó marcada por eso. Estuvo sin correr prácticamente hasta las 2 o 3 últimas carreras. ¿Y qué pasó? Pues que Doohan no tenía alternativa, ganaba una tras otra, arrollando a sus rivales con el motor Screamer. Solo a final de temporada, en las últimas citas, es cuando de repente Doohan se vio sorprendido. Primero en Indonesia, donde Tadayuki Okada le ganó sorprendentemente en el último momento por unas milésimas, y en la carrera de Australia en casa, fruto del, pues no sé, de la soberbia de Doohan, que quiso no ganar, sino arrollar a sus rivales, forzando una carrera a un ritmo brutal hasta que terminó cayéndose, y el que heredó la victoria fue Alex Cribillet. Entonces, ¿qué pasó? Que estaba muy claro que algo diferente tenía Doohan, algo que era distinto. Y ese distinto era ese motor Screamer, ese motor más salvaje, más exigente, que requería esa forma física que Doohan preparó a conciencia durante el invierno, mientras que los demás prefirieron la confianza, la entrega dócil del motor Big Bang y la facilidad de conducción que ofrecía. Pero claro, después de los resultados de Doohan en el 1997, todos empezaron a pensar, bueno, pues será que la diferencia está en el motor. Había un poco de todo, pero la clave, una vez más, como sucede en las motos, la clave es el piloto, es el hombre que se sube encima de la moto. Cuando a final de temporada Cribillet probó el motor Screamer en unos test de pretemporada, la brusquedad no le terminó de convencer y, para colmo de todo, se
Se cayó, tuvo una caída, no le dejó un buen sabor de boca y prefirió seguir con el motor Big Bang de cara a 1998, que iba a ser un año crucial. ¿Qué sucede en 1998? Pues hay un cambio importantísimo. Se introduce la gasolina sin plomo, con el objeto de adecuarse a las exigencias medioambientales y por un entorno más respetuoso con el medio ambiente. Se prescindió de este tipo de combustible y se utilizó el combustible que estamos utilizando en la actualidad, ¿no? Pero aquel cambio es un cambio importante en el tema técnico, porque supone una pérdida, inicialmente una pérdida de potencia. Las motos de 500 perdieron en torno a un 10% de potencia. En aquellos días, las 500 más potentes, que eran las Honda NSR, estaban cerca de los 190 caballos y pasan a tener unos 180 caballos. Además, hay una alteración en el rendimiento de los motores, que se vuelven más frágiles, porque el plomo ejercía de labor lubricante en determinados elementos, como los cigüeñales o las cabezas de las bielas. Entonces, ¿qué supone con esto? Pues que al ser más frágiles tiene que haber un mayor mantenimiento y por tanto se elevan los costes. Luego otro efecto de la gasolina sin plomo es que al perder potencia también el punto de velocidad máxima se ve reducido. En el año anterior la punta había sido 318 kilómetros por hora, pero en esta ocasión con la gasolina sin plomo se llegará a 306 de máxima. Otro problema añadido es que esta nueva gasolina exige más consumo para conseguir mejores prestaciones. ¿Y qué pasa? Lógicamente, con esos depósitos grandísimos que tenían las 500, al meter más gasolina, hay más peso, afecta al comportamiento, al rendimiento total. Que la temporada fue un poco complicada, no fue tan arrolladora por parte de Doohan, aunque fue definitivo su final de campaña, pero permitió que se igualaran mucho las cosas porque las motos fueron radicalmente más fáciles de conducir. No nos podemos olvidar de aquel debut de Max Biaggi en el Mundial de 500, en el Gran Premio de Japón, ganando a la primera en Suzuka. Entonces, desde ese primer momento, la temporada fue una disputa entre Mick Doohan, el campeón reinante, Alex Cribillé, el gran aspirante de las últimas temporadas, y este nuevo elemento que era Max Biaggi, con lo que el Mundial se convirtió en un campeonato de lo más apretado. 1998 fue una alternativa entre los tres, con cambios de líder, con ganadores diferentes en varias carreras, hasta ganó Simon Crawford con la Yamaha calzada por Dunlop. O sea que fijaros lo abierto y variado que fue la temporada. ¿Y qué pasó? Que llegamos a las tres últimas citas de la temporada. La antepenúltima era el Gran Premio de Cataluña, que como va a pasar en el próxima temporada, estaba en la parte final de la campaña y llegaba con Max Biaggi líder, con 5 puntos por delante, con 2 puntos por delante de Mick Doohan y 7 por delante de Cribillé. Es decir, los tres primeros en 7 puntos con 3 carreras por disputarse. Y ya todos sabéis lo que pasó en Cataluña. El error de Fujiwara provoca una caída, una melea final de recta con Cribillé, con Bale. Total, que Cribillé ahí pierde totalmente las opciones y como ha habido bastante lío para terminar de sacar las motos a final de recta, hay banderas amarillas en la primera vuelta y Max Biaggi hace un adelantamiento en bandera amarilla y es penalizado. Pero Biaggi, el muy terco, realmente ahí perdió su título porque se negó a cumplir la penalización, un ride-through, que eran las penalizaciones que se hacían antes, a entrar por el pit lane, hacerlo y volver a salir. Y viendo los tiempos y el rendimiento en el que rodaba, fácilmente podía haber acabado cuarto o quinto en aquella carrera, habría cedido el liderato a Doohan, habría perdido unos puntos, pero no se habría quedado sin opciones, porque lo que sucedió es que después Biaggi recibió bandera negra, que tampoco se quiso quitar, fue excluido de la carrera y Doohan ganó las tres últimas carreras del año y de nuevo arrolló y terminó batiendo a sus rivales, logrando su quinto título consecutivo. Doohan siempre fue muy crítico con la gasolina sin plomo, no le gustó absolutamente nada. Él decía de esa forma muy salvaje que tienen los australianos de hablar, que con la gasolina sin plomo las motos se volvieron más aburridas que un beso de tu hermana. En fin, estas cosas que decían y que dicen los australianos. Realmente esa pérdida de potencia facilitó las cosas para que hubiera mayor igualdad, ¿no?
y cada uno pues cada marca buscó la forma de conseguir potencia, ¿no? Porque habían perdido mucho par motor con esa nueva gasolina y buscaron diferentes alternativas para encontrarla. Por ejemplo, Yamaha trabajó mucho en la culata, Suzuki modificó los transfers de la admisión y Honda, con su habitual despliegue impresionante, tenía hasta 3 tipos de motores esa temporada. Tenía el motor Big Bang con el que corrían todos sus pilotos, salvo Doohan, que había elegido finalmente seguir con el Screamer a 180 grados, pero había una segunda versión de Screamer, el motor C, que le llamaban, con un calado a 90 grados, que era muy efectivo, que combinaba unas cosas, combinaba lo bueno de ambos tipos de motores, del Big Bang y del Screamer, pero tenía un problema tremendo que era muy frágil. Entonces ese se terminó descartando después de haberlo empleado Doohan en algunas pruebas. De esta forma, después de haber estado marcando el Big Bang la continuidad y la referencia durante toda la temporada, toda la década prácticamente, los pilotos, los equipos se dan cuenta que se puede buscar un rendimiento alternativo en una combinación de motores distintos y se decide regresar, por lo general, en la mayoría de los equipos, deciden regresar a ese calado a 180 grados más exigente, más difícil de llevar, pero que resultaba mucho más efectivo. Y así es como continuó la temporada 99, en la que, como bien sabéis, Mick Doohan tuvo aquel accidente en Jerez que le terminó apartando definitivamente de la competición, y Honda siguió esa inercia que llevaba de tantos años con un Cribillet excepcional en una temporada brillantísima que se adjudicó el título, pero que empezó a tener unos problemas de salud, unos problemas físicos a final de año que marcarían el futuro de su carrera deportiva y también marcaron una serie de cambios importantes en la Honda de cara a las siguientes temporadas. Yo una vez escribí: no le pidas más potencia a Honda o te equivocarás. Y eso es lo que pasó en el año 2000 con el motor de la Honda NSR 500. Cribillet pidió más potencia porque por sus problemas de salud no había podido participar en las pruebas de pretemporada y se encontró con una moto que no se había desarrollado según su gusto y según su experiencia, que al final Cribillet era el piloto más experimentado de Honda en esos momentos. Entonces, había una desconexión entre el acelerador y la entrega de potencia. Había un enorme salto de par desde medio régimen y era brutal. Entonces, aquellas motos fueron muy complicadas de pilotar y el motor NSR 500 pues perdió efectividad frente a un Suzuki menos potente, pero mucho más eficiente en su rendimiento, ¿no? Aquel título de Kenny Roberts Jr. en el 2000 marcó la parte final de la época de dominio de Honda, que en el 2001 quedaría enmarcada con el título del debutante, bueno, debutó en el 2000, pero la nueva estrella del campeonato, Valentino Rossi, que, que arrolló en la categoría de 500. Y esa fue la evolución del motor Big Bang y del motor Screamer en la parte final de la historia del Mundial de 500. Y como hemos visto, la importancia de la gasolina sin plomo fue crucial en esa época, en esa etapa del Mundial de 500. Y ahora, 25 años después de la introducción de la gasolina sin plomo, MotoGP se prepara para un nuevo desafío en el terreno de los carburantes, y es la introducción de los biocombustibles, o para ser más correctos, los combustibles neutros en carbono. A partir de 2024, los combustibles que se empleen en MotoGP tendrán que ser un 40% neutros en carbono, y a partir de 2027, 100% neutros en carbono. Hace poco tuvimos la oportunidad de ver rodar a Marc Márquez con una Honda RC213VS, la MotoGP de calle, entre comillas, en el circuito del Jarama con motivo de la presentación de este nuevo combustible de Repsol, un 40% neutro en carbono. Es importantísimo porque es el paso adelante que da la competición en el respeto, en búsqueda de ese respeto medioambiental y en esa neutralidad en la huella de carbono. Como sucediera en 1998, es evidente que va a haber una transformación, va a haber un cambio en el rendimiento de las motos. De momento, no sabemos el rendimiento que tendrá esa gasolina ni en qué medida afectará, pero bueno, algo afectará al rendimiento de los motores.
aunque por lo que dijo Marc Márquez, lo único que ha notado es el olor diferente que tiene. Así que bueno, estamos listos para la nueva época de los motores, esa época de transformación y esos cambios que nos tienen que llegar en unos poquitos años. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Historias del Paddock. Espero que os haya gustado. Si es así, pues suscribiros y seguidnos todos los martes. Ya sabéis que estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier propuesta que queráis hacernos. Así que no dudéis en escribirnos y proponernos temas y episodios, porque estamos aquí para intentar daros satisfacción y que paséis un buen rato. Hasta la próxima semana.